Hola, hola, guachaporis, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más donde en realidad el día de hoy va a ser de muy interés para usted porque nos acompaña una nutrióloga que trae el tema muy fresco. Ella viene muy fresca y alechugada porque va a platicarnos acerca de su maestría y tiene relativamente días que llegó por acá a la ciudad. Ella estaba afuera haciendo este tipo de estudios acerca de la alimentación en niños con autismo. Yo creo que el tema del autismo es un tema donde cada vez va a la alza. Escuchamos mucho más acerca de esto, pero también está la otra parte de la evidencia y el respaldo científico que cada vez pues hay más estudios, hay más gente y profesionales de la salud interesados. Pero bueno, démosle la bienvenida, Cassandra. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y qué gusto coincidir, ¿no? Qué gusto coincidir que estabas fuera y bueno, se dio este momento en donde podemos platicar por acá. Bienvenida a la Ciudad del Sol. Muchas gracias, Karen. Y sí, como dices, es volvernos a reencontrar. Ya es que pues fuimos compañeras en la licenciatura. Así es. Y pues cada quien toma diferentes caminos, diferentes retos, diferentes ramas de investigación. Y pues muy feliz aquí que me hayas invitado. Y con este tema de verdad que cada vez es más interesante y la verdad a las personas les está mucho llamando la atención. O sea, justamente en mi maestría, yo cuando daba mis seminarios y todos decían, este tema, o sea, es muy diferente a los demás. Te platico un poco, o sea, mi maestría la hice en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde yo trabajé justamente en simular lo que son las digestiones in vitro. O sea, que nosotros simulábamos justamente con reactivos, con compuestos, en hacer todo esto de la digestión. ¿De qué trató mi maestría? Justamente lo que queríamos saber nosotros era que a través de los compuestos del cacao, lo que hacíamos era tomar una harina y ver si estos compuestos del cacao podía tener un efecto benéfico en el metabolismo colónico de los niños. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué pueden absorber y por qué es diferente? Dentro de mi maestría lo que aprendí fue justamente a hacer este diseño gastrointestinal donde pues sabemos que las enzimas son muy importantes, que pueden absorber, que no pueden absorber. Así en detalles generales. Ajá, ya después simulamos la fermentación. La fermentación es lo que pasa después de la digestión. Aquí es donde están las bacterias. Esto es algo que también se viene hablando mucho, la microbiota. La microbiota intestinal, ¿no? En este caso nos enfocamos porque todos tenemos una microbiota en la boca, en los ojos, que son justamente las bacterias que residen ahí y que no justamente todas son malas. En este caso se ha visto en la investigación que los niños con autismo tienen su microbiota colónica es diferente a los niños neurotípicos. Les vamos a decir niños neurotípicos a los niños que no tienen autismo. Okay. En este caso, así se les conoce neurotípico, niño que no padece algún trastorno autista. Entonces, se ha visto que los niños tienen una disbiosis colónica. Esta disbiosis significa que hay bacterias más patógenas, o sea, que hacen daño, que bacterias benéficas. Por ejemplo, las bacterias benéficas que hemos escuchado de lactobacilos, bifidobacterias, los probióticos justamente. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué los niños tienen esta diferencia? Porque tienen bacterias más, que son menos beneficiosas que un niño neurotípico. Se cree que pues, el autismo es un trastorno neurológico que puede aparecer después de haber nacido a los 2 años, pero hay muchas personas que no se dan cuenta hasta después, hasta los 3, 4, 5 años que ya son diagnosticados. En este caso no se saben las causas hasta ahorita, pero hay algo muy importante y que me llama mucho la atención, es la dieta de la mamá durante el embarazo. Órale, un punto clave. Un punto súper clave aquí, o sea, puede ser que sean factores ambientales, ¿no? O sea, se dice que los metales pesados, que la contaminación del aire, pero también se han puesto a investigar que lo que come la mamá durante el embarazo tiene una gran repercusión. Entonces, no se sabe si es porque, si lo pensamos de este modo, Karen, o sea, si tú no te nutres durante el embarazo, ¿cómo vas a ser capaz de nutrir al bebé que están haciendo? Claro. ¿No? Entonces, se ha visto que algunas deficiencias, una mala alimentación, puede hacer que el niño nazca ya con algún problema en el neurodesarrollo. No se sabe también si esto, pues obviamente tiene factores genéticos,
Pero algo muy importante aquí es que los niños que tienen autismo suelen rechazar muchos alimentos nutritivos. ¿Por qué? Porque uno de los síntomas del autismo son las conductas repetitivas, los problemas de interacción social, son muy irritables, los factores externos les afecta demasiado. O sea, los niños cualquier cosa que haga ruido, que no les guste, lo van a rechazar. Entonces, se ha visto que las dietas, o sea, lo que se alimentan los niños, suele ser igual. Su dieta es súper poco reducida y tú sabes que una dieta... Selectivos. Ajá, son muy selectivos. ¿Por qué? Por las texturas de los alimentos. Para ellos, una textura que no les agrada, te rechazo y te voy a rechazar. No, o sea, esto es algo muy importante porque se ha visto que justamente los alimentos altos en fibra, que la fibra es un compuesto justamente, es un carbohidrato que no se digiere en el intestino delgado, pero que llega a lo que es al colon y ahí las bacterias lo usan y hacen compuestos que son benéficos. Algo muy importante aquí, que estas bacterias al usar la fibra y al usar carbohidratos que no son digeridos, pueden llegar a ser compuestos que son ácidos grasos de cadena libre que llegan al cerebro y protegen justamente ciertos compuestos del cerebro. Entonces, justamente aquí va la pregunta, ¿por qué es tan importante la alimentación en el autismo? Se supone que hay una conexión y se ha hablado en una conexión entre el intestino y el cerebro. Esta interacción se da por señales bidireccionales, o sea que va y viene, por el nervio vago. Y en este caso se ha visto que los niños justamente tienen problemas en el sueño. ¿Por qué? Porque se exponen mucho al estrés y producen mucho cortisol, lo que hace que alteren las conductas también. Otra cosa es que hay unas interleucinas, que son proteínas que inflaman justamente el intestino delgado y como es crónico, los niños suelen sentir mucha inflamación, con lo que se cree que también todo esto que están sintiendo de alteraciones gastrointestinales y todo, se cree que esto podría empeorar las conductas de los niños. ¿Cómo y que va relacionado con el tema del lácteos, gluten, que ahorita vamos a platicar de esto, pero yo estoy así, miren, en shock y yo les advertí que ella trae todo bien refresquito y, claro. Y todo aquí ya lo trae, así que, pues bueno, seguimos. La verdad es que es un tema importante y no me gustaría interrumpirte, entonces... Ajá, tú adelante. Si gusta seguir con el tema del eje intestino-cerebro, lo que sí quería preguntarte, tú que has investigado más al respecto, se dice que hay una conexión intestino-cerebro, pero que va más del intestino hacia arriba que del cerebro al intestino, ¿es correcto? Esto es correcto porque ahí te va otra. Se supone que todos nacemos con diferentes grupos de bacterias. Entonces se ha visto que grupos de bacterias como lactobacillus o bifidobacteria producen neurotransmisores como son la serotonina, la dopamina, por ejemplo, por así decir algunos casos. Entonces estas bacterias al estar más alta concentrada por ejemplo en el colon, estas las producen y van justamente al cerebro. Entonces por eso se dice que de hecho de aquí del estómago hacia arriba es donde se produce todas las emociones, ¿no? Porque llegan justamente de aquí, de las bacterias que se encuentran aquí alimentando, ¿no? Por eso se dice, es muy importante lo que tú comes, porque a tu cerebro va a llegar todo. Claro. Entonces, esto se ha visto que los niños, como no comen o suelen comer puras cosas de chatarra, les encanta la pizza, les encantan las hamburguesas, por ejemplo, y tienen aberración con las frutas y verduras, que son nuestros mayores componentes de, por ejemplo, de fibra y de antioxidantes, que ese es otro tema, ¿no? Que los antioxidantes se ha visto que ayudan a proteger justamente ciertas enfermedades neurodegenerativas o problemas de trastornos neurológicos, por ejemplo. Entonces se ha visto que en estos antioxidantes están los polifenoles. Y los polifenoles lo que hacen justamente es que también son absorbidos por las bacterias en el intestino. Por eso son tan importantes la fibra y aparte lo que contengan estos antioxidantes, para que las bacterias empiecen a tomar ese compuesto y empiezan a crecer y pueda defender también a otras bacterias patógenas que harían daño, porque esas bacterias patógenas, vamos a poner un ejemplo, hablé un poquito de lactobacillus, bacterio bífido. Ahora hablamos de Clostridium. Clostridium es una bacteria patógena que justamente produce toxinas
y estas toxinas también tienen que ver en producir, por ejemplo, más ácido úrico. Y se ha visto que en niños esta producción de ácido úrico o de urea, por ejemplo, también tiene que ver con intoxicaciones en el cerebro. Entonces, órale, datos importantes e esto interesantes. es muy importante, Así ¿no? es. Oye, me gustaría comentarte, bueno, nos platicabas de todo este tema de la maestría y que estuviste estudiando y demás, ¿no? Pero si bien, ¿qué es lo que consideras como nutrióloga? Que somos de la misma generación. Claro. ¿Qué es lo que consideras como nutrióloga que está pasando a que esto aumente? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo y por qué está aumentando el tema del autismo? Por acá a lo mejor en Sonora y en otras partes incluso del país. Sí. ¿Consideras que la alimentación es clave? Sí, la verdad es que me ha tocado mucho que ahorita lo que te mencioné, que hay muchas mujeres o muchas, ya mujeres embarazadas, perdón, que no saben mucho de la alimentación. Ellas nada más comen, pero no se asesoran exactamente qué es lo que debo de comer, qué no debo comer o si esto me va a ayudar a mí. De hecho, la población de los niños autistas está siendo muy poco estudiada todavía. O sea, hay muy pocas, muy pocas. O sea, de verdad, si buscas tú estudios epidemiológicos de cuántos, son muy escasos. Si acaso, quizás en Guanajuato hay algunos que dicen, hay tantos niños autistas, pero los estudios están diciendo que va en aumento. O sea, que la incidencia de más de niños está aumentando severamente y que cada año están apareciendo. Y la verdad, ahorita que estoy en este tema, he visto muchas mujeres que tienen muchos hijos autistas. Aquí la verdad es que pienso que sí tiene mucho que ver la dieta. O incluso el mundo exterior, ¿no? Contaminación, el ambiente. Sabemos que todo este tema del estilo de vida saludable no solamente es la alimentación, sino incluso pues tóxicos que están, el consumo de a lo mejor alimentos ultraprocesados, que ahorita nos vamos a ir a ese tema de los edulcorantes y todo esto, aditivos, etcétera, ¿no? Sí, claro, porque justamente en mi experiencia lo que he tenido, lo que he investigado, sí tiene mucho que ver y están viendo justamente que la madre por la alimentación, de verdad que tiene que ser cambiada y tiene que ser supervisada por un profesional de la salud para que el niño tenga un buen desarrollo. Y otra que me he fijado es que muchas mamás tampoco ven el problema desde temprana edad. O sea, esperan y se hacen ver de que no tiene nada, son problemas de conductas. El niño no habla porque es otra cosa, o sea, sí es asocial, ¿no? Pero nunca se ven realmente que hay un problema más adelante. Y entonces pasa que el niño llega a los 10 años, a los 12 años y nunca se hizo nada. Entonces allí ya es muy difícil decirle a un niño, oye, o a un adolescente, ¿no? O sea, decirle, oye, tienes que comer esto porque ya no te va a hacer caso. O sea, sí, porque los hábitos vienen justamente desde niños, ¿no? Desde casa e incluso pues sabemos que la microbiota intestinal se la pasamos una vez que pues nace el bebé, madre e hijo, y tiene mucho que ver por dónde, si es cesárea, si es de manera natural, ¿sí? Sí, eso también se ha visto que los niños que son nacidos de cesárea a los que son de parto natural tienen una microbiota intestinal diferente, porque las bacterias con las que estuvieron justamente al nacer en el parto natural son otras que las que hubiera tenido en la cesárea. Entonces eso es algo muy importante y creo que también, fíjate, si te pones a pensar por qué hay cada vez más casos de cesárea en las mujeres, sí. Hay más, casi nadie tiene partos naturales. Sí. ¿Por qué? Porque tienen complicaciones como la preeclampsia o que tienen problemas de resistencia a la insulina, hay mucha glucosa. ¿Qué hacemos? No, o sea, vamos a hacer cesárea porque la mamá ya trae algún problema que tiene que ver con la salud en la alimentación. La verdad es que a mí, Cassandra, este tema me fascina el tema del intestino y conozco un poco acerca de esto. En realidad no he estudiado así directamente el autismo, pero si bien está muy ligado con el tema de nuestro intestino, ¿no? Y he visto particularmente que aquellas pacientes que realmente tienen problemas relacionados con su salud, generalmente sí es porque fueron por cesárea. Exacto. Siempre, o sea, se enferman muchísimo y la gripa y demás. Digo que es un factor, a lo mejor uno de los más principales, pero hay muchos factores por los cuales nos podemos enfermar, ¿no? No hay que hacer las excepciones, claro. Y platicabas ahorita del tema de tu maestría y me comentabas que simulaban
este tema. Explícanos cómo simulabas, o sea, cómo puedes simular el tracto digestivo, ¿cómo le hacías? Claro, es un proceso uno que a mí me encantó aprender como nutrióloga. Digo, wow, o sea, yo entré con las bases, ¿no? De la licenciatura y dije, a ver, un reto, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces yo entré a la hora de nutracéuticos, que justamente se enfoca esta área a hacer productos o a hacer alimentos saludables que tengan un efecto, ¿no? A través de los compuestos polifenólicos, fibra, nutrientes. Entonces yo lo que hacemos en el laboratorio justo con mi directora es que ella es nutrióloga, de hecho es la doctora Rocío Campos Vega, Okay. y ella empezó aquí en México en hacer simulaciones de gastrointestinales y después de la fermentación. Te comparto, Karen, es lo que hacemos aquí justamente es tener las enzimas, ¿no? O sea, todo lo que pueda digerir las proteínas, todo lo que pueda digerir, por ejemplo, la pepsina digiere las proteínas en el intestino, los carbohidratos como la amilasa. Lo que hacíamos, te voy a contar, o sea, todo el proceso. Claro, claro. Le pedíamos por ejemplo, a compañeros que nos donaran saliva. Y esta saliva justamente le poníamos amilasa para que empezara lo que es la digestión. Después de eso hacíamos otras reacciones químicas donde las revolvíamos y después de eso hacíamos baños María, por ejemplo, para simular, o sea, la temperatura del intestino y 2, alcanzar el pH justamente del estómago y del ácido clorhídrico. Y hacíamos otras reacciones que hacían que se digeriera justamente ese alimento. Después, justamente aquí se usa el intestino de una rata. Okay. Tienes que ver una sí, rata. porque las ratas son las que realmente hacen estudios, ¿no? Entonces, Ajá. bueno, se vale en este caso. Sí, se vale. Yo no las usé, la verdad, porque a mí no me gusta. Usamos otra técnica que era una membrana que era como un plastiquito así, que poníamos una membrana donde se deja pasar ciertas partículas, o sea, Okay. tiene los milímetros donde pasa o no pasa lo que es. Después de esto hacíamos bolsitas y hacíamos el extracto, por ejemplo, en este caso el cacao. Y ya lo poníamos ahí, hacíamos el baño María y después de eso, de que pasaba como la simulación de los 30 minutos, los 60 minutos, la hora. En cada hora yo tomaba lo que son alícuotas, o sea, las muestras, y veía en cada 15 minutos 30 qué se estaba absorbiendo. O sea, qué tanto estabas absorbiendo. ¿Los nutrientes? Ajá, nutrientes, por ejemplo. Aquí en este caso lo que más veía eran los compuestos como antioxidantes, como los polifenoles, que son las catequinas, epicatequinas, todo ese tipo de cosas. Y también el poder la actividad antioxidante, justamente, qué tanto puede reducir los radicales libres, ¿no? Eso es lo más importante a considerar, Cassandra, en temas de autismo. Es muy importante porque se ha visto que los niños con autismo también tienen problemas porque los radicales libres dañan lo que son ciertas neuronas. Entonces es muy importante tener esta cantidad de antioxidantes porque se ha visto que también puede reducir lo que es la oxidación. Los radicales libres, no sé si recuerdas que son estos electrones que se Para están reducir, ¿no? El estrés oxidativo. El estrés oxidativo, que justamente estos lo que hace es atacar, por ejemplo, las neuronas. Las neuronas, las mielinas, las empiezan a las empiezan a atacar y se empiezan a reducir. Entonces, esto afecta justamente las conductas y por eso es muy importante saber qué tantos antioxidantes tiene un alimento para los niños con autismo. En ese sentido, tiene que ser personalizado. Sí, todo personalizado. Es que de verdad cuando ya piensas en autismo, en serio, olvídate todo. Recomendaciones generales me olvido, por ejemplo. Sí, o sea, no vas a contar porciones, no vas a contar calorías, no vas a contar nada. ¿Por qué? Porque cada niño es único y cada niño tiene un espectro diferente. O sea, cuando hablamos de autismo hablamos de diferentes espectros. No puede ser Asperger, puede ser nivel 1, puede ser algún tipo de déficit de atención. Cada niño de verdad, no puede decir que todos tienen los mismos síntomas. Por ejemplo, hay niños que te van a poder mirar a los ojos y hay niños que no te van a mirar a los ojos. O sea, es súper, súper diferente. Entonces tú dices, hay niños que sí te van a aceptar esto y otros niños que no te lo van a aceptar. Y tú como nutrióloga dices, ok, o sea, ahorita no me puedo poner a calorías, no me puedo poner a esto. Yo lo que necesito es que el niño
coma lo que es la fibra, necesito que el niño coma saludable porque las mamás vienen y nutrióloga, Desesperadas. ¿qué le doy a mi hijo? ¿Por qué? Sí. Porque me tira, porque no quiere, porque no me hace caso, o sea, no sé en qué manera darle el alimento. Creo Y que es un uno- gran reto, ¿no? Es un gran reto, en serio. O sea, esto es nuevo y de verdad que, como tú dices, es un tema que no se ha abordado muchísimo porque a veces es un poquito difícil de entender qué está pasando. O sea, por qué sí, por qué no, porque la alimentación es tan importante para mi hijo. Creo que eso sería un punto principal. No el luchar como nutriólogas, pero sí alzar la voz en que la alimentación creo que es un pilar indispensable en este caso, porque a lo mejor dicen, ay, es que es genético y es que su papá, la familia, es que no le prestaron atención, pero realmente su salud interna, ¿cómo está? ¿No? Y hablamos de salud interna en cuestiones de la microbiota intestinal, si está comiendo, pero como dicen por ahí, no eres lo que comes, eres lo que absorbes, o sea, realmente estás absorbiendo nutrientes. Además, ¿consideras que se puede reducir un poquito el tema del autismo o mejorar? O con este tema que me mencionabas de los radicales libres, del estrés oxidativo. Digo, Sabemos que podemos disminuir el estrés oxidativo, pero ¿eso quiere decir que entonces puedo mejorar la conducta de un autista? exactamente. No hay cura para el autismo hasta ahorita, o sea, no va a haber cura. Lo que podemos hacer es trabajar en equipo junto con el profesional de terapeuta y obviamente el médico pediatra, ¿no? En este caso, mi maestría justamente me decían, ok, entonces vas a curar el autismo. No, No. no, lo siento, hasta ahorita no. Pero por lo menos estoy entendiendo qué hacer para mejorar, o sea, qué hacer para que los niños no coman pizza a las 10 de la mañana o que no coman una hamburguesa a las 8, que puedan comer las verduras y frutas, porque de hecho se ha visto que los niños autistas consumen menos del 50% de fibra recomendado al día que los niños que neurotípicos. Y aparte se ha visto que tienen deficiencias importantes de vitaminas. Ay, a ver, cuéntanos. Ajá, sí, tienen deficiencias de zinc, por ejemplo. Se ha visto que también de vitaminas como del complejo B, ya sabes que son súper importantes, el ácido fólico para el desarrollo de todas las neuronas, de esto. Se ha visto que, pues obviamente la fibra se encuentra escasa, que las bacterias que se encuentran en su microbiota, pues son más malas que buenas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer que esas bacterias crezcan. O sea, hay que hacer que esas bacterias tengan de dónde comer. Porque las bacterias no se van a alimentar de proteínas, no se van a alimentar de otros nutrientes, no de grasas de pizza. Oye, No, pues y en no. ese sentido, ya pensándolo más para allá que para acá, Ajá. entonces imagínate si un niño sigue un tipo de dieta que porque o está de moda o su mamá le dijo que este tipo de dieta, por ejemplo, cetogénica o keto, que quitan todos los carbohidratos y de dónde pues va a obtener fibra, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay que tenerle miedo a los carbohidratos, pero sí hay que hacer ahorita algunas recomendaciones que, si por favor nos las puedes mencionar, en cuestiones de qué comer y qué no comer, porque si bien hablar de carbohidratos sí pueden consumir porque alimentan a esas bacterias buenas, pero qué tipo de carbohidrato, porque también el azúcar, un exceso de azúcar va a perjudicar su intestino o a un carbohidrato simple, por así decirlo, ¿no? Entonces también claro. tipos de carbohidrato, ¿no? Sí, justamente, Karen, en este sentido hay muchas recomendaciones. Una, se ha visto que justamente los probióticos y los prebióticos, los probióticos pues son las bacterias y los prebióticos justamente es la fibra, los antioxidantes, los polifenoles. Los prebióticos alimentan a las bacterias, los probióticos son las bacterias que tú consumes. Esa es una diferencia. Y de hecho ahorita lo que hicimos en el laboratorio ya se le llama diferente porque nosotros utilizamos un hongo. Este hongo lo que hace es poder digerir mejor, por ejemplo, los carbohidratos del cacao para que sean más accesibles para las bacterias. Entonces, como un hongo. Ajá, es un hongo que se llama, se le dice fermentación tempeh. Okay. Es una fermentación, de hecho, el hongo crece por ejemplo, en el cacao, lo haces,
y después los inactivas, pero ese hongo queda bueno para la salud, de hecho, o sea, no es dañino, no pasa nada, sino lo que hace ese hongo que en el momento que él está comiendo esos carbohidratos, los digiere. Entonces para el organismo es más fácil, porque aunque sea fibra y aunque sean otros compuestos, el organismo no los puede digerir, pues. Entonces lo que queríamos nosotros es que pueda digerir eso, porque ¿cómo vamos a decir que los niños sí lo van a poder aprovechar, por así decirlo? O sea, ¿cómo vamos a saber que sí puede digerirlo? Entonces lo que hacíamos, estas fermentaciones son muy populares, de hecho, en Asia, que usan este tipo de cosas, de tempeh se llama, y usan fermentaciones justamente para que los alimentos o los nutrientes estén más bioaccesibles. Entonces la bioaccesibilidad es lo que pasa o lo que puede digerirse en el intestino. Órale, qué interesante. Sí, es lo que nosotros evaluamos justamente, qué tan bioaccesible va a ser este compuesto. Y este compuesto se ha visto que puede aumentar este grupo de bacterias y puede generar efectos benéficos. Entonces, justamente en el cacao existe mucho lo que es la fibra, existe gran porcentaje de proteína, muchos polifenoles, muchos antioxidantes, que ayudarían justamente a disminuir lo que son los síntomas. Oye, Cassandra, estás hablando del cacao, pero hablar de cacao implica chocolate. Ajá. Y muchas personas dicen, no le des chocolate al niño porque le va a dar mucha energía, porque le va a perjudicar. Entonces creo que también hablemos de la diferencia entre un chocolate y el cacao. Exactamente, Karen. Justamente el cacao no es, o sea, era la artesanía de hace muchos años, ¿no? Es histórico, el lecto, o sea, de verdad ayuda muchísimo en otras cosas. Lo que pasa es que el chocolate, el que sale en la industria, es el que tiene el azúcar añadida, que es 50% cacao y el otro es manteca de cacao. Entonces todo está lleno de azúcares, que sí se ha visto que esto, si los consumes, puedes hacer que las bacterias estas patógenas empiezan a crecer. Lo que pasa es que se ha dicho que, por ejemplo, en este caso que les dan los chocolates, pues son los chocolates que vemos de que Kinder Sorpresa, que vimos de Snickers, que vemos de Hershey y todo este caso. Aunque también existen los que no tienen azúcar, ¿no? Pero si estamos hablando que los edulcorantes no se recomiendan en niños, pues sería mejor evitarlos. Y si no, o sea, en este caso, lo que es el cacao no tiene azúcar, o sea, tienen justamente lo que necesita como la fibra, otros tipos de carbohidrato, almidón, pectinas, todo este tipo de cosas que son benéficas para la salud. Entonces es muy importante identificar que esto no está procesado, o sea, sí está procesado porque hicimos un tratamiento, ¿no? Pero no le añadimos, por ejemplo, manteca, no le añadimos azúcares, aunque claro, tendríamos que ver otras cosas para poder integrar un alimento, ¿no? Que al final lo que yo buscaba justamente era hacer un alimento basado en este cacao para que los niños autistas lo pudieran consumir y por ende pudieran mejorar todos sus síntomas. Tener beneficios, en vez de que les perjudique, sí, claro. ¿no? Y es que hablar de cacao o de chocolate, creo que sin duda para los niños, pues es algo atractivo, ¿no? Es algo que seguramente van a querer comer, etcétera. Y aquí me surge otra duda. El tema del azúcar está muy, muy latente en cuestiones de ¿qué hago? ¿Le doy a mi niño azúcar o no azúcar? Porque está esta parte en que los niños hacen ejercicio, están más activos que en la escuela, que a lo mejor queman más calorías y demás, pero está la otra parte en, no hay azúcar, pero están los edulcorantes, y aquí dicen que los edulcorantes no son aptos para niños, entonces, ¿qué le doy? ¿Edulcorante o azúcar? ¿Tú qué piensas? ¿Ninguno? Yo pensaría, o sea, ninguno, la verdad, porque siento que hay otras fuentes de energía que se les puede dar a los niños. Pero esto no es, o sea, creo que toda la medida puede ir dentro de un plan. O sea, de verdad, tampoco vas a llegar con un niño y decirle, nunca más vas a comer azúcar, ¿no? O sea, te va a decir, no, mamá, adiós, no te voy a hacer caso. Entonces, creo que, por ejemplo, una cucharadita de azúcar al día no va a pasar nada. Mientras tú cuides lo que es la alimentación, no debería de pasar algo más grave. ¿Por qué? Porque ya estás comiendo tus nutrientes, ya estás comiendo lo que necesitas, ya te estás cuidando. Una cucharadita de azúcar no te va a matar, tampoco vamos a satanizar. Yo creo que todo en medida. El azúcar sirve, pues, porque es la fuente de energía también de las bacterias. Al final del día lo necesitas y lo necesitas tú para sentirte bien. Sí, yo creo que no hay que ser tan estrictos, ¿no? Sí. Porque muchas veces, y como bien dijiste ahorita, imagínate a un niño ponerlo a contar calorías, ponerlo a decir,
100 gramos de esto, 100 gramos, dices tú primero, que vaya aprendiendo a tener una mejor relación con la comida, que vaya distinguiendo, así debe de ser mi plato, debo de consumir variedad de verduras y todo esto, ¿no? ¿Cómo es que puedes decir que es un plato saludable para un niño con autismo? Ok, justamente esto es muy importante porque para un niño yo creo que el plato mejor es el que le guste, el que le guste, de verdad, o sea. ¿Y si le gusta una hamburguesa, Cassandra? Ajá. Vamos a decir, ok, primero hay que hacer que se coma, pero para mí un plato que debe de tener un niño autista debería justamente enfocarse en que tenga fibra, por ejemplo, cereales que puedan integrales, por ejemplo, que pueda hacer arroz, que pueda hacer pan, pero la verdad es que estos niños de verdad tienen mucha aberrancia por este tipo de comida, o sea, No les gusta. No les gusta, o sea, hay mamás que tienen que licuar la comida, se las tienen que dar en jeringas, lo único que comen son papas fritas, de verdad, todo el día nada más, no te van a querer otra cosa que no sean papas fritas. ¿Pero por qué las papas fritas? ¿Por la manera en que están? Por la textura, ¿por la les gusta textura mucho. o porque son adictivas? Ajá, Hasta a mí. aparte. Yo, Las dos. por ejemplo, hay casos de niños que les gusta tanto lo que cruje. Por ejemplo, a ellos el crujido les hace sentir bien, porque con ellos se familiarizan. O sea, ellos están más en, esto me gusta cómo suena, lo voy a agarrar. Y lo voy a agarrar. Entonces, todo lo que cruja les va a gustar. Por ejemplo, las papitas estas de Sabritas les encanta, encanta. Entonces aquí como nutriólogos decimos, ok, ¿qué debe llevar un plato? Pues todos los nutrientes, ¿verdad? Tiene que llevar lo que es la carne, la proteína, los carbohidratos buenos, que son todos los integrales, y las verduras, que ese para mí sería lo más ideal. La mitad del plato de verduras puede ser y el otro pedacito de alguna fuente de proteína y el otro es los carbohidratos complejos. complejos. Sí, aquí si hablábamos, a mí lo que más recomendaría serán los que son, por ejemplo, el pescado, que tengan ácidos grasos de omega 3, omega 6. Ay, ¿qué hay de los omega 3? Sí, hay una diferencia, ¿no? Los omega 3 lo que hacen es desinflamar justamente estas ciertas partes del cuerpo, por ejemplo, el intestino, desinflamar lo que son ciertas en el cerebro, todo esto. El omega 6 es más proinflamatorio, de hecho. Hay que saber la diferencia entre el 3 y el 6. Y debe de haber una relación, eso sí, Ajá, ¿no? claro, los dos se utilizan justamente para temas de este tipo de casos. Y de hecho se recomienda mucho a los niños que se suplementen con todo lo que es el omega 3. Y el ¿Aconsejarías, aparte del omega 3, los probióticos? Lo digo porque, híjole, es complicado obtener bacterias. Lo que sí, prebióticos, pues alimentación, no hay problema. Pero probióticos son esas bacterias que nos comentabas que están en nuestro intestino. Pero ¿cómo hacerle? Porque si bien son alimentos fermentados, kombucha, kefir, yogur, y no a muchas personas les gusta. Entonces ahí es cuando ustedes recurren a la suplementación. Ajá, y justamente aquí ya se podría utilizar lo que es la suplementación los estudios han dicho que suplementarlos, de hecho a veces se los ponen a ciertos alimentos que los niños sí quieren en este caso, pero por lo regular nada más son batiditos donde se los ponen, porque también imagínate darle las pastillas, el niño no te va a querer tomar la pastilla. Ay, qué complicado. Sí, es muy, muy complicado, entonces por eso se trabaja en conjunto con la mamá, con el terapeuta y con el nutriólogo para saber irlo orientando justamente el niño. Es un trabajo súper en equipo, siempre he dicho, o sea, como nutriólogos te acompaño para que sepas qué hacer, qué no hacer, si darle, por ejemplo, digamos un caso que he tenido es que nutrióloga mi hijo solamente toma jugos Jumex. Le doy jugos Jumex en las mañanas, ¿no? Siempre, y nomás me toma eso. Y yo así de que, a ver, ¿qué hago? O sea, ¿qué puedo hacer? Porque obviamente no va a aceptar otra cosa. O sea, yo te puedo decir, esto es lo más fabuloso del mundo. Échale un jugo verde. Ajá, sí, un jugo verde. Y bueno, ok, entonces hay que ser astuto en ese momento. Aunque ya tengamos los conocimientos, dices, astucia, ¿qué hago? Pues, ¿sabes qué? Vamos a hacerle un jugo que tú hagas natural, por ejemplo, de naranja, de manzana, por ejemplo, puedes hacer un jugo de manzana. Y lo que hacer es poner ese jugo en los botecitos de Jumex. Entonces el niño va a estar tomando inconscientemente porque va a ser, ay, el jugo Jumex, pues no es diferente. Claro. Entonces de ahí ya empieza él a probar otras cosas. Quizás no te lo acepta porque no lo ha probado. Entonces esa es una manera de decir,
ok, aquí es una alternativa a lo que puedes hacer, ¿no? O sea, aquí ya no es cuestión de si está rico, si no está rico, si se ve, no, o sea, aquí depende de que el niño diga, me familiarizo con esto porque es lo que conozco, pues el niño autista está en su mundo, mucho en su mundo, de verdad, él no te va a hacer caso, él no te va a mirar, él no te va a responder, él nada, o sea, él es él y ya. Por eso las mamás tienen tanta complicación porque dices que no me mira, o sea, ni siquiera puedo hacer que me mire, no puedo hacer que interactúe, no, nada, es un mundo, me dicen. Entonces, si tú le das algo de su mundo, pero que sea bueno, así como, por ejemplo, esto de la idea de los jugos Jumex me pareció excelente, ¿no? O sea, guardarlos de estos y darle el jugo bueno, sin azúcar, sería una manera. Y sí, la verdad es que estas cosas que dices tú, wow, Ajá, sí. así, ¿no? O sea, Entonces, esto. en ese sentido, pues es un gran reto, pero tienes que ir muy de la mano y viendo poco a poco, no solamente a que, sí, que alcancen las calorías, ¿no? Sino a ver la manera y primero nos centramos en el juguito, ahí después vemos cómo le entramos con las verduras y así, o sea, es como que paso a pasito, escalón tras escalón, hasta después poder llevar a crear un estilo de vida saludable, Sí, claro. ¿no? Por ejemplo, hay otras opciones de hacer, por ejemplo, este caso que tienen que licuar la comida. Entonces, ¿qué hacemos? Hacer un puré que te mantenga lo que es la fibra, que te mantenga lo que es la proteína y aparte que tenga las verduras, por ejemplo, una papa cocida con dos de estos con cebolla, con zanahoria. Entonces, le escondes ahí la verdura y justamente sí me ha tenido resultados de que el puré sin problemas, por ejemplo. Entonces dices tú, ya, por lo menos me comió el puré, ya es un top, ¿no? O sea, y ya es como que, ok, en la marcha aprendes aparte. ¿Por Claro. qué? Porque te digo, o sea, cada niño es impredecible. Puede ser que justamente ese niño sea más fácil para él comerse el puré y al otro niño no, o sea, yo No no le te voy gusta a la comer. textura o algo Ajá, así, la ¿no? textura, porque ellos empiezan justamente a conocer este ambiente y depende también de la mamá que tanto tiempo, porque pues las mamás, pues ¿qué hago? Le voy a dar papitas, le voy a dar Lo que le guste, pues, y barritas. lo que me acepte, ¿no? Ajá, pero ahorita hay una preocupación que me dicen las mamás, es que no quiero porque mi hijo está subiendo mucho de peso. Ya es otro tema, Karen, justamente porque se ha visto que los niños con autismo tienden a tener el índice de masa corporal más alta, tienden a desarrollar también más diabetes cuando están un poquito más grandes, empiezan a tener mucha grasa corporal, se ven más grandes para lo que son, o De su sea, sí edad. empiezan a ver y dicen las mamás que yo no quiero porque pues veo otros niños que tienen mucho peso y yo no quiero que mi hijo ahorita que tiene 6, 5 años empiece pues ese camino. Entonces lo que yo quiero es que coma saludable. Yo creo que mi hijo esté saludable. Yo no quiero que más adelante ya no pueda reparar algo, pues. Y si te fijas, ahorita en México, pues la obesidad infantil la tenemos en el número 1, Así es. 2, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque no se hizo un cambio a tiempo. Entonces, justamente esto pasa con los niños autistas. Obviamente es otro reto, ¿no? Porque aquí sí, ¿cómo? ¿Sabes? Sí. Entonces, creo que este es un trabajo muy en equipo, muy, muy en equipo. Y en vez de esto, es decir, yo te voy a ayudar como nutrióloga a que mejores tus hábitos, a decirte, quítale, por ejemplo, los azúcares o quítale los jugos que les das de Jumex, hazlos tú, pero pues pónselos en una parte porque no te los va a aceptar, pues eso es algo muy importante que hay que considerar. Sí, porque si bien tienen temas sensoriales o tienen temas de hipersensibilidad, temas de textura y todo eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, Cassandra, es importante que vayan midiendo los avances en pequeños progresos y no como tal en si se llevó al 100%, ¿no? Porque digo yo, bueno, ¿cómo guiarte por una medición por kilos en un niño con autismo cuando realmente quieres que primero se nutra o cuando realmente quieres que primero se mejore la microbiota intestinal? Y eso, ¿cómo lo mides ahorita? O sea, no hay un examen como tal, ¿no? En Ciudad de México el famoso GMAP, pero es complicado, pues. Y hacer entender también a la parte familiar, a sus seres queridos, que es un proceso y que también tienes que trabajar con ellos porque estamos hablando de niños y los niños, pues lo que ven los adultos es lo que hacen. Entonces también ellos tienen que crear ese cambio y acompañarlos, ¿no? Sí, justamente, Karen, justamente, o sea, en este punto, o sea, ver más que nada te pones empático también con el niño, pues, o sea, dices tú, es que
sí le quiero dar verduras, sí le quiero dar frutas, pero las tira y luego no come, por ejemplo, pues sí, entonces eso agarra mucha preocupación en las mamás, pero también las mamás en este caso dicen, es que yo también necesito acompañarlos y cambiar mis hábitos de salud. ¿Para qué? Para que el niño, o sea, también, una de las cosas que les recomiendo mucho a las mamás es que a los niños los puedan también llevar al supermercado para que vean, empiecen a ver, se empiecen a familiarizar de que esto, y les digo, esto es un trabajo en el que usted cuando está cocinando, que el niño llegue y pueda, o sea, que él toque qué está comiendo, o sea, qué hay, qué haces, mamá, que mire el color, que mire cómo se siente, cómo huele, le digo. Entonces, eso es una parte muy bonita que usted tiene, o sea, porque es una convivencia, ¿no? Con tu Sí, hijo. que trabajar. Y aparte el niño se va familiarizando con lo que está viendo y con lo que va a comer. Entonces, si le muestras antes qué es muy probable que después te lo vaya aceptando más. Entonces, sí se recomienda mucho eso. Y otras cosas que se recomiendan dentro de las guías nutricionales es que, por ejemplo, a los niños, ellos lo que hacen o cómo se comportan es, haz esto primero para que te deje hacer lo otro. Por ejemplo, vas a tener que comer para que puedas jugar, por ejemplo. Ah, ok. Entonces, lo que yo les recomiendo a las mamás es poner, por ejemplo, una imagen del desayuno, la comida y la cena. Entonces, al niño lo que se le dice es que vamos a tachar el desayuno para que tú puedas jugar, por ejemplo, con lo que tengas tu juguete o si quieres hacer una actividad o agarrar otra cosa. Primero es hacer eso para que puedas seguir. Entonces, ahí ya se condiciona o no, bueno, ya haces que el niño por lo menos sepa que tiene que comer. Entonces, sí ha funcionado de que él sea muy visual. Los niños con autismo son muy visuales aparte. Entonces, tú le vas enseñando a que después de desayunar va a tener eso del juego. Es un poquito difícil y se maneja justamente con los terapeutas, pero funciona. Se ha visto que dentro de la comida esto funciona, de que ya pasó tu desayuno, ok, nos toca la comida. Entonces el niño va a saber que ya toca la Ya. comida y Y hay que hacer la después comida. va a jugar. Ajá, luego jugar. Y luego se tacha y luego vamos a hacer la cena, por ejemplo. Esa es una manera de ir acostumbrando al niño que ya son las 3 comidas y que primero se lo tienen que comer. O que genere esta rutina, ¿no? Que estamos Ajá. buscando, esos hábitos que estamos buscando, sus horarios de comida y todo esto. Cassandra, no quiero terminar, pero sin antes preguntarte, todavía nos queda un poquito de tiempo, ¿qué hay de los lácteos y el gluten? Sabemos que lácteos y gluten hoy en día están súper controversiales y como que muy tachados, le tienen mucho miedo, que no puedo, que sí y demás, y que sí se ha visto relación en temas de microbiota intestinal, pero qué tan importante es, en este caso, dirigirlo a los niños con autismo. ¿Es un mito? ¿Es una verdad? Claro, sí, justamente Karen, o sea, se ha visto que muchas de las dietas que pueden funcionar o que han funcionado son justamente las cetogénicas, las que son sin gluten, aunque aquí es muy importante decir que el gluten simplemente es la proteína que se encuentra en el trigo, que cuando llega al intestino, pues se activan ciertos receptores, ¿no? De inmunes que hacen que se inflame y todo esto. No es en todos los casos. Esto no es en todos los casos. Yo prefiero revisar a cada niño qué puedes comer primeramente, o sea, qué te va a hacer bien, porque no todos los niños van a tener intolerancia, no todos los niños van a tener tolerancia al gluten y a los lácteos. Es una manera que sí se puede usar, una opción aparte, hasta que tú evalúas qué es lo que está pasando, porque sí se ha visto que quitar caseína no inflama tanto o no pasa tanto con las bacterias. Pero realmente lo que afecta a la microbiota creo que es más la falta de sustrato, de comida que le damos a la microbiota. La falta de no tener tantos compuestos benéficos, la falta de vitaminas, la falta de fibra. Eso es lo que perjudica muchísimo a la microbiota. Sí, yo creo que en un inicio eso pudiera ser, pensándolo de esta manera, que ya que mejores tu microbiota intestinal, o sea, no quiere decir que no puedas comer lácteos o gluten. A lo mejor en un inicio lo tomas como una referencia para disminuir inflamación, pero ya después consideras y vas evaluando el impacto que tiene este tipo de alimentos, ya propiamente una vez que mejores tu microbiota intestinal, ¿no? Algo por ahí. Exactamente, o sea, yo sí lo tomo como referencia, obviamente vamos a quitar lácteos, vamos a quitar el gluten, vamos a quitar estos alimentos que puedan inflamar, ¿no? El intestino,
porque también pues justamente las alteraciones gastrointestinales en los niños, una es que van a tener constipación, dos que van a tener dolor abdominal, cuatro diarreas, por ejemplo los niños tienen mucha diarrea. Y aparte tienen muchas alteraciones con lo que es su descanso. O sea, hay niños que duermen 6, 7 horas, se van desde las 3 hasta las 8 de la noche, por ejemplo. Entonces, esto también es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Porque imagínate, le toca la comida a las 4 y el niño está dormido y se levanta a las 8 y ya es muy tarde para que cene. Entonces, esto es algo, por eso también se recomienda mucho lo del zinc, lo del magnesio, todo este tipo de suplementos. De verdad que eso sí hacen maravillas. Magia, maravilla, Ajá. pero bien indicados en dosis específicas y con un protocolo adecuado para ellos, porque nomás decimos zinc, magnesio, vitamina D, probióticos y bueno, es un Claro. sinfín que muchas veces en esa desesperación, frustración de buscar cómo solucionarlo o cómo mejorarlo y cómo ayudarle a tu hijo, que sin duda esa conexión entre la familia y el hijo, pues es muchísimo, ¿no? El querer apoyarlo y que se sienta bien o incluso que se sienta aceptado en la sociedad, pues buscan cualquier suplemento, ¿no? Entonces hay que acudir con los especialistas, en este caso con nutriólogos que te puedan orientar en cuestiones de dosis, ¿no? Entonces, Ajá. aclarando, no hay evidencia científica que avale que los lácteos y el gluten podemos considerarlo como cierta inflamación en el intestino, pero después, ya que mejore la microbiota intestinal, no quiere decir, Exactamente. eso me pasa mucho, Cassandra, cuando con pacientes, por ejemplo, de tiroides o a lo mejor con algún problemita de diabetes, no, es que no voy a comer fruta, no, es que no puedo consumir gluten o no puedo consumir lácteos, como que se enfocan mucho en los lácteos y le digo, bueno, para mí a lo mejor quítate de un momento o de un inicio el lácteo, la leche en específico, pero no, hombre, imagínate unas tostaditas con pollo y queso fresco o el famoso yogur griego y todo eso. Me beneficia mucho más que consumas el yogur griego con fruta, almendras, así. Y Que si, probióticos, justamente. ajá, y son probióticos a que si te los quitas. Entonces, mejor evaluemos cuál en específico, pero no hay que irnos así, ¿no? Por la información que vemos, sino hay que evaluar, este sí, este no. O mejor, por ejemplo, si hay alguna deficiencia de calcio, por ahí, queso panela, queso fresco. O sea, hay que disfrutar también de ello, Sí, no hay que imagínate un tenerles niño que miedo. le encanta el helado, o sea, le dices tú, no va a haber helado nunca. No, Así es. no, o sea, también es algo emocional, ¿sabes? Yo creo que también eso, lo emocional en nutrir, o sea, tiene mucho que ver esto y aparte lo que tú sientas, ¿no? Tu relación con la comida, yo creo que es algo muy importante, Karen, que creo que hay que mantenerlos ahí informados, o sea, nutrirte tus emociones, nutrir tu cuerpo y nutrir tu alma. Para mí esas tres cosas tienen que ser claves para que puedas conseguir estar bien Ay, con qué todo. padrísimo. De hecho, esos temas importantes, cuidar la salud física, mental, espiritual. ¿Qué hay del Ujú. ejercicio en los niños con autismo? Esto, fíjate, hasta esto que hay muchos niños con diferentes grados, ¿no? Entonces hay niños que son súper activos, o sea, ellos corren, 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 corren. En este caso, pues ni cómo pararlos, ¿no? En este caso sí es más trabajar con lo que es el terapeuta o el psicólogo en cuestión, porque ellos se encargan de hacer las actividades físicas. Entonces, justamente, sí es muy importante que sigan sus actividades, lo que puedan hacer. Hay niños que les encanta bailar, por ejemplo, y todo, de hecho, toda esa energía la canalizan ahí. Fíjate qué interesante. He tenido pacientes que ya son un poquito más grandes en autismo y les digo, ¿qué haces en tu tiempo libre? Y ya me comentan, ¿no? Los que sí responden. Me dicen, no, pues que yo hago ballet 3 horas, por ejemplo, en el día. O sea, es súper padre. Dices, tienen una energía que las aprovechan. Yo siempre he dicho, o sea, los niños con autismo de verdad no siento que tengan ninguna deficiencia. De hecho, son súper inteligentes, súper Sí. lindos, que son tan capaces de hacer tantas cosas. O sea, para mí 3 horas de ballet, wow. O Sí, sea, la ajá, disciplina, vaya, la ¿no? disciplina que cuando a ellos les gusta algo, lo van a lograr. Entonces, ¿Y es tiene algo un muy bonito. impacto el ejercicio en la microbiota, Cassandra? Hasta ahorita, bueno, justamente ya ves que también hacer ejercicio, pues lo que hace, ¿cómo se diría? Se producen todo esto los neurotransmisores, ¿no? Entonces sí es importante, como decíamos, los neurotransmisores y las bacterias están unidas en uno mismo. Pero obviamente aquí lo que se hace es que cómo vas a mantenerte tú saludable y la microbiota si no cuidas de tu cuerpo. Entonces justamente una parte lleva a Te la lleva a otra. otra. Yo siempre digo ejercicio
por tu salud mental, ejercicio por tu salud emocional y lo demás va a venir. O sea, lo demás va a venir. Tampoco es de que clavarse solamente con lo que como, sino cómo me siento, qué tanto me amo, qué tanto quiero lograr esto y qué tanto amo a la gente que me importa, que voy a cuidar de su alimentación. En este caso, como mamá, lo que yo quiero es que mi hijo sea también feliz, claramente, Claro. pero que también tenga salud, que se divierta, que pueda hacer todo este tipo. O sea, que mamá no quisiera eso. Entonces creo, Karen, que justamente en esto de la nutrición hay tanto por nutrir, pero emocionalmente. O sea, emocionalmente, porque tú como mamá también tienes que estar bien emocional para tu hijo. Entonces, tú primeramente para poder ayudar al otro. Para Y mí es mi lema. también como nutriólogas creo que es importante considerar eso, ¿no? Porque bueno, ¿cómo le decimos, come esto, esto, esto y esto? Y emocionalmente se nos olvida a lo mejor apoyarlos en ese tema o referirlos a algún psicólogo, algún terapeuta, alguien que pueda sobrellevar esta situación, porque si bien no es una situación fácil para aquellas personas que Exacto. lo viven, se desesperan en el camino, son situaciones que a lo mejor no son comunes, pero se puede. Creo que eso es lo más importante, se puede. Puede. Y con la alimentación, híjole, sin duda es algo fundamental. Claro que sí. Entonces, también muchas mamás están en negación, pues, en negación de que no hay nada, no hay nada, no hay nada. Y en que más estés en negación, más te va a o sea, vas a sufrir más y va a ser más complicado más adelante. Entonces, también un proceso que les recomiendo siempre, aceptar las cosas que están pasando por amor a nosotros y por amor a los demás. O sea, en serio. Es que me asusté, perdóname. ¿Por qué? Oye, Cassandra, ¿cuáles serían las recomendaciones para aquellas personas que presentan esta situación Ajá, o sea, situación de... de autismo? O sea, tanto para familias como para la alimentación. Yo creo que hablar de niños, pues sí va la recomendación para los adultos, ¿no? Pero si una persona adulta a lo mejor presenta esta condición, ¿cómo le pueden hacer? Ok, ya que la persona adulta ya tenga Sí. autismo. Ok, aquí ya cambia muchísimo las cosas. Una, porque puede ser que esa persona quizás toda su vida comió marucha, por ejemplo. O sea, día, Ay, sí. noche, marucha y marucha y marucha. Entonces creo que aquí es súper, súper importante educar, o sea, educar nutricionalmente e ir empezando a ver qué puedes hacer, o sea, qué es lo que te gustaría y qué es lo que yo puedo hacer, como por ejemplo, ok, si la persona ya adulta pues ya tiene mucho tiempo, ¿no? Pero digamos que nunca llevó terapia o algo así, pues dices Ya, tú, paso a wow. pasito. Ajá, aquí es un reto en el que va a haber familia, o sea, si tienen familia obviamente va a ser más fácil, pero yo como nutróloga, obviamente aquí tendría que aplicar mucho de psicología, mucho de terapia. ¿Para qué? Para yo, o sea, no demostrar, sino que hacerle saber a la persona que con esto él va a mejorar. O sea, si nosotros vamos enfocada a ayudar a la persona, creo que se hace un poquito más sencillo, ¿no? O sea, aquí pues ya sería otra vez evaluar, sería ver, necesito quizás que ya no comas tanta marucha, que comas 2 y la tercera ya sea algo mejor. Y así, entonces, a la semana ya dejaste la segunda marucha y ya tienes 2 comidas. A la tercera, quizás ya puedes comer tus 3 comidas, claramente, porque es un pasito, pasito, pasito. Sí. Si llegas y le dices, ya no puedes comer eso, no, la persona te va a decir adiós. Ajá, no, ya no quiero ir con el nutriólogo, Ajá, ¿no? yo creo Así. que se asustan mucho, ¿no? Al principio de llegar a la Sí, consulta. es un gran reto, nuevamente lo vuelvo a decir, es un gran reto tanto para nutriólogo como para los pacientes, las familias. Y este mensaje entonces, Cassandra, va dirigido tanto a niños como a adultos que presenten esta condición. Cuidar de su Exactamente. alimentación, cuidar de su microbiota, apoyarse de profesionales de la salud que comprendan del tema y que los puedan orientar, porque hay esperanza, hay fe, cada vez salen más estudios y cada vez personas como tú más interesadas en esta área que les pueden ayudar, ¿no? A sentirse mejor y a poder cubrir un poco más de los requerimientos diarios que ellos necesitan de los micro y macronutrientes que sabemos que son vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas, grasas y que de esta manera puedan sobrellevar la situación porque lamentablemente es algo que van a tener siempre, que no lo podemos curar, no lo podemos quitar, pero sí lo podemos mejorar. Claro, justamente, o sea, es lo bonito de saber que a través de cambiar ciertas cositas podemos hacer tanto como esto de quizás
Retirar, eso sí, los azúcares libres para mí son, no, nada de procesados. Hablamos de procesados en todo lo que son envases de galletitas. Ok, Es mejor, papitas. hacerlo tú en tu casa y saber de que, ya le puse fibra, por ejemplo, o ya tuvo sus probióticos. Entonces, en este caso, pues lo más recomendable, ¿no? Entonces también no digo que no se deban de quitar los lácteos ni nada de eso. Yo creo que cualquier persona, depende, como tú dices, vamos a mejorar lo que es importante aquí, que es la microbiota, que se ha visto que haciendo un cambio en la microbiota intestinal podemos hacer tantos cambios hasta a nivel cerebral. Entonces, Súper, grandes sí. noticias, Cassandra. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy por acá en Huachapori. Nada, a ti, gracias Karen. por la Información invitación. valiosa que nos comparte el día de hoy. Cassandra, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Te recuerdo que estamos en todas las plataformas digitales y si te gustó, yo te espero todos los lunes de 4 a 5 de la tarde. Chao.